¿Alguna vez has escuchado historias de personas que se burlaron de Dios y poco después tuvieron un trágico final? Algunas historias sobre las muertes de personas famosas que desafiaron la santidad del Señor son tan aterradoras que nos hacen creer que fue la mano del Creador la que pesó sobre ellas. En Gálatas, capítulo 6, versículo 7, se nos da una advertencia muy seria. Este versículo dice que no debemos ser engañados. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso cosechará. Este pasaje nos lleva a reflexionar sobre algo. ¿Podría burlarse de Dios traer consecuencias inesperadas? ¿O son las tragedias simples coincidencias? La Biblia nos enseña en Deuteronomio, capítulo 4, versículo 24, que el Señor tu Dios es fuego consumidor, un Dios celoso. Esta imagen de Dios como fuego consumidor nos recuerda que Él no ignora nuestras acciones. La Biblia dice que no debemos tomar el nombre del Señor en vano, pero muchas veces hacemos exactamente lo contrario. Por esta razón, además de cuidar nuestras propias vidas, veamos ahora historias de personas famosas que, en un momento determinado, se burlaron o se rieron de Dios, pensando que nada malo podría suceder. Sin embargo, de repente, terminaron enfrentando muertes trágicas. Al final, daré mi opinión honesta sobre si Dios castiga a las personas con la muerte por deshonrar su nombre. Por eso, es muy importante que te quedes hasta el final. Antes de dejar tu comentario, no olvides suscribirte a mi canal y activar la campana de notificaciones, porque quiero ayudarte a caminar con Dios cada día. Muy bien, comencemos. Antes de entrar en las historias que marcaron las vidas de algunas personas famosas que se burlaron de Dios, es muy importante recordar algo sorprendente y aterrador registrado en la Biblia. En 2 Reyes, capítulo 2, está escrito que el profeta Eliseo iba un día camino a Betel cuando un grupo de jóvenes comenzó a burlarse de él, gritando, «¡Sube, calvo, sube, calvo!». Pero el profeta Eliseo reprendió a esos jóvenes en el nombre del Señor, e inmediatamente, dice la Biblia, salieron 2 osos del bosque y atacaron a esos muchachos, matando a 42 de ellos. Sé que esto es totalmente aterrador para nosotros, pero este pasaje nos muestra que la falta de respeto hacia la autoridad de Dios y hacia aquellos que Él elige puede tener graves consecuencias. Esos jóvenes no solo se burlaron de Eliseo por su apariencia, sino que rechazaron por completo al profeta, y como consecuencia, estaban rechazando al mismo Dios. Primer caso, John Lennon. John Lennon fue un músico, cantante y compositor británico, fundador de The Beatles, una de las bandas más grandes y populares de todos los tiempos. En una entrevista que dio a una revista estadounidense en 1966, cuando su banda estaba en la cúspide del éxito global, John Lennon dijo algo que conmocionó a muchos cristianos y provocó la ira de varios líderes religiosos de la época. Dijo lo siguiente: «El cristianismo desaparecerá, cogerá y se desvanecerá. No necesito discutir sobre ello, estoy seguro. Jesús fue genial, pero sus discípulos son demasiado simples. Hoy somos más populares que Jesús». Después de decir esto, y tiempo después en su carrera como solista, John Lennon fue asesinado en Nueva York por un fan llamado Mark David Chapman, frente al edificio donde vivía con su esposa e hijo. Esto ocurrió el 8 de diciembre de 1980, después de que regresara de una sesión de grabación en un estudio. Alrededor de las 10:50 de la noche, Lennon fue abordado por ese fan, quien le disparó 5 veces. Aunque fue llevado rápidamente al hospital, John Lennon no sobrevivió a sus heridas y fue declarado muerto poco después. La parte más extraña de todo esto es que el asesino no huyó de la escena, sino que se sentó esperando y diciendo, «Ahora soy más John Lennon». Segundo caso, Tancredo Neves. Tancredo Neves fue un político brasileño muy importante, conocido por su papel en la lucha por la democracia en Brasil. Era abogado y ocupó cargos importantes como diputado, senador, primer ministro y gobernador. Tancredo se destacó especialmente por liderar el movimiento que ayudó a sacar al país de la dictadura militar y restaurar la democracia. En ese entonces, Brasil todavía estaba bajo un sistema de elecciones indirectas, lo que significaba que el presidente era elegido por el Congreso Nacional y no directamente por el pueblo. Tancredo Neves fue el candidato elegido por la oposición para enfrentar la dictadura,
y ganó la carrera contra el candidato apoyado por los militares. Durante la campaña presidencial, Tancredo dijo que si obtenía 500 votos, ni siquiera Dios podría sacarlo de la presidencia, y obtuvo los votos, pero la presidencia le fue arrebatada. El 14 de marzo de 1985, un día antes de tomar posesión como presidente, cayó gravemente enfermo. Fue hospitalizado y sometido a varias cirugías, pero después de más de un mes luchando por su vida, falleció el 21 de abril de 1985. Tercer caso. Cazuza Cazuza fue un cantante, compositor y poeta brasileño. Se hizo conocido como el vocalista de la banda Barão Vermelho, donde ayudó a crear éxitos del rock nacional. Más tarde, Cazuza siguió una carrera en solitario y se destacó por sus letras llenas de emoción y crítica social, convirtiéndose en un símbolo de la música brasileña en la década de 1980. Durante una presentación en un famoso local de la época llamado Canecão, en Río de Janeiro, el cantante dio una calada a un cigarrillo de marihuana, sopló el humo hacia arriba y dijo: «Dios, esto es para ti». Poco después, en 1987, fue diagnosticado con SIDA, una enfermedad que en ese momento no tenía tratamiento efectivo. Luchó contra la enfermedad durante 3 años, pero falleció a la edad de 32 años. Sin embargo, hay relatos que indican que, en sus últimos momentos, Cazuza podría haberse reconciliado con Dios. Según Ana María de Costa, una enfermera que lo acompañó durante su hospitalización, él aceptó a Jesús como su Señor y Salvador en un momento de oración y arrepentimiento. La madre de Cazuza niega este evento, pero la enfermera insiste en que fue testigo del milagro de su transformación antes de su muerte. Cuarto caso. Shaolin Shaolin fue uno de los comediantes más famosos de Brasil durante los años 2000. Se hizo conocido por sus imitaciones de celebridades, cantantes y políticos, así como por sus apariciones humorísticas en programas de televisión. Sin embargo, como muchos comediantes, a menudo hacía bromas sobre temas religiosos. En un video, imitó a un pastor haciendo bromas sobre asuntos espirituales, e incluso simuló hablar en lenguas, como si estuviera siendo usado por el Espíritu Santo. El 18 de enero de 2011, Shaolin sufrió un grave accidente de coche en la carretera BR3, cerca de Campina Grande. El accidente le causó un traumatismo cráneoencefálico y lesiones graves en su cuerpo. Shaolin quedó en estado crítico, pasando años en coma. Durante este tiempo, no podía hablar, moverse ni alimentarse sin ayuda médica. A pesar del apoyo de su familia y sus admiradores, su salud mostró pocas mejorías. Finalmente, falleció tras años en esta condición. Quinto caso. Ricardo Boechat. Ricardo Boechat fue uno de los periodistas más reconocidos de Brasil. A lo largo de su carrera, trabajó para algunos de los periódicos, emisoras de radio y cadenas de televisión más importantes del país. En 2015, estuvo envuelto en una polémica tras un debate con el pastor Silas Malafaia. Durante el intercambio, Boechat acusó a los pastores evangélicos de fomentar la intolerancia religiosa contra quienes no compartían sus creencias. En una entrevista en el programa Agora é Tarde, presentado por el comediante Danilo Gentili, Boechat se burló del juicio final y de la segunda venida de Cristo, diciendo en tono de broma: «Atención, Jesús acaba de llegar a la tierra». Según los expertos, esta es la segunda vez que ocurre este fenómeno. Semanas después, el 11 de febrero de 2019, a los 66 años, Boechat murió en un accidente de helicóptero. Regresaba de una conferencia en Campinas cuando la aeronave se estrelló contra una carretera y chocó con un camión. El piloto también murió en el accidente. La noticia de su muerte conmocionó a Brasil y tuvo un gran impacto nacional. Es importante aclarar, mis hermanos y hermanas, que no podemos afirmar categóricamente que estas personas murieron como un juicio directo de Dios por las cosas que dijeron o hicieron contra Él. No estamos aquí para juzgar esto de ninguna manera. Sin embargo, tampoco podemos ignorar que estas historias nos hacen reflexionar sobre lo serias que son nuestras palabras y actitudes hacia el Señor. La Biblia nos enseña que todo lo que decimos o hacemos tiene consecuencias. Incluso si Dios nos perdona, esto se evidencia en la historia de David y Betsabé, narrada en 2 Samuel, capítulo 12. Aunque Dios perdonó el pecado de David,
Él aún enfrentó las consecuencias. Su hijo murió como resultado de sus acciones. La Escritura también nos enseña que los ángeles de Dios protegen a aquellos que respetan su nombre y temen al Señor. Por eso, la única manera de tener la protección divina es estar en Cristo, aceptándolo como nuestro Señor y Salvador, y respetando la santidad de Dios. Además, debemos recordar que Dios es misericordioso y paciente. Si nos abandonara cada vez que pecamos, ¿qué sería de nosotros? La muerte, ya sea de una persona famosa o no, es una realidad de la vida. Pero la buena noticia es que, si nos arrepentimos de nuestros pecados y creemos que Jesús murió para salvarnos, somos perdonados. Cuando dejamos esta tierra, tenemos la seguridad de la salvación. Si te gustó este mensaje, compártelo con tus amigos y familiares. Que Dios te bendiga